¿cómo funciona la distribución de la energía solar? Definitivamente el Sol es el gran proveedor de energía para el planeta, pero el Sol, su radiación no es la misma en la zona intertropical que por ejemplo en la zona polar. ¿Por qué? Porque los rayos del Sol cuando llegan a una incidencia perpendicular son mucho más eficientes calentando los trópicos que calentando los subtrópicos o la parte polar. Entonces, esto es muy importante para entender por qué nosotros tenemos tanto calor cuando estamos ubicados cerca del ecuador. Pero a este concepto le tenemos que agregar la variación que tenemos todos los años por las estaciones. Entonces, si yo tengo el eje del planeta Tierra, el eje está con una rotación de 23.5 grados. Y la Tierra en el año, cuando rota alrededor del Sol, hay momentos en que el Sol incide más en la parte sur y otros en que incide más en la parte norte. Entonces, eso hace que las variaciones estacionales sean supremamente importantes para entender los procesos de la Tierra. Entonces, aquí digamos es como simplemente para entenderlo, no voy a profundizar sobre los equinoccios, los solsticios, pero es clave entender esa variación estacional que tenemos en nuestro planeta. Entonces, por las dos razones anteriores, bueno, debido a las variaciones estacionales, lo máximo que llegan al norte y al sur, los rayos perpendiculares del Sol, es hasta los trópicos, el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que están a los 23.5 grados de latitud al norte y al sur. Eso hace que durante todo el año los rayos perpendiculares están calentando esta parte del planeta. Entonces, en esta parte del planeta es donde se gana calor. Como el calentamiento es menor hacia los polos, en estas partes se pierde calor. Y cuando el planeta está en balance, ¿verdad? Es igual el calor que entra que el que se pierde, y hay una redistribución muy importante que hacen las corrientes oceánicas. Entonces, aquí no vamos a hablar de corrientes, pero por ejemplo, las corrientes del límite este, como aquí la corriente del Golfo, la corriente de Brasil, llevan agua caliente de los trópicos hacia los polos, mientras que corrientes del límite oeste, como la corriente de California, la corriente de Humboldt o de Perú, traen aguas frescas hacia el Ecuador. ¿Listo? Entonces, ese es el balance general muy rápido del calor en el planeta. Bueno, y finalmente, ¿cómo es que se calienta la atmósfera y cómo es que se calienta el planeta? Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen que los rayos del Sol, ¿verdad?, entran a la atmósfera, más o menos la tasa es de 342 vatios, que son julios por segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Esto es la cantidad de luz que está entrando, de energía del Sol. De esa energía que entra, miren que una muy pequeña parte, 67 vatios por metro cuadrado, son absorbidos y calientan la atmósfera. 77 rebotan en las nubes, 30 rebotan en la superficie del planeta y 68 realmente calientan la superficie del planeta. Entonces, más o menos la mitad de la radiación calienta el planeta y tal vez una quinta parte calienta la atmósfera. Pero entonces, ¿por qué se calienta la atmósfera? Porque cuando se calienta la superficie de la Tierra y los océanos, cambia la longitud de onda. Y la que entra, que se conoce como onda corta, se vuelve una onda larga. Al volverse un poco más larga, estamos aquí en la parte del espectro del infrarrojo. Que si ustedes se acuerdan en las películas, cuando el agente secreto va a matar a alguien, se pone las gafas y ve el calor de las personas, es precisamente esta emisión de calor. Entonces, esta emisión de onda larga rebota y sale de la superficie del planeta, y al ser de onda larga es capturada por los gases de efecto invernadero, como el CO2. Y el CO2 es importantísimo porque si no el planeta se congelaría permanentemente. Entonces, la onda larga queda atrapada y queda haciendo, digamos, este circuito, calentando tanto la atmósfera como la superficie del planeta. Y una parte de ella va saliendo hasta el exterior. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema del calentamiento global? Que esta capita de gases de efecto invernadero, por verlo de alguna manera, se está haciendo más gruesa. Entonces, como se está haciendo más gruesa, antes eran un ciclo de 350 a 342, ahora son más los gases, la radiación de onda larga que está quedando atrapada. Entonces, eso está calentando la atmósfera y está calentando la parte terrestre del planeta y nuestros océanos. ¿Listo? Entonces esa es la base para entender. Y esto también va a ser muy importante porque ese calentamiento diferencial del planeta, ¿por qué diferencial? Ya dijimos que se calienta más el ecuador, se calientan menos los polos, pero el planeta está rotando.
y al estar rotando genera una fuerza aparente que se conoce la fuerza de Coriolis. Y ese calentamiento y la rotación del planeta va a generarme la circulación atmosférica que tienen en el planeta. Entonces, como el Sol llega e incide directamente aquí en el ecuador, aquí la temperatura es muy alta. Cuando la temperatura es muy alta tenemos convección atmosférica, es decir, empieza a subir aire caliente. Ese aire caliente sube y cuando llega al límite de la troposfera coge o hacia el polo norte, hacia el polo sur o hacia el polo norte. Debido a la rotación de la Tierra, esta celda que se conoce la celda de Hadley, más o menos a los 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur, cuando el aire ya se ha enfriado, se hace más denso y baja. Y al bajar se mueve parte hacia el norte y parte hacia el sur. Este aire que se mueve hacia el sur no es más que el viento. Y este viento va a viajar desde una alta presión hasta una baja presión. Pero por Coriolis hace que caiga hacia la derecha en el hemisferio norte y caiga hacia la izquierda en el hemisferio sur. Y me genera los vientos alisios del norte y del sur. Aquí luego se me forma lo que se conoce como la celda de Ferrel y me va a generar los vientos del oeste y los vientos del oeste. Finalmente, desde los 60 hasta los 90 se me forman las celdas polares que me va a generar los vientos del este polar en ambos hemisferios. Entonces, aquí es para que entendamos que los grandes cinturones de viento atmosféricos que existen se debe precisamente a esta diferencia de temperatura del planeta y a la Coriolis. Y lo vamos a ver porque entender el viento también es muy importante dentro del contexto de la erosión. Entonces, como en el ecuador tengo esta convección de aire que me forma muchas nubes, ¿verdad? Todas estas nubes que vemos aquí en la franja del ecuador se conoce como la zona de convergencia intertropical. Para nosotros que vivimos cerca del ecuador, entender cómo funciona y cómo cambia a lo largo del año la posición de la zona de convergencia intertropical es fundamental, porque de ella depende el clima que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí los que vivimos en Barranquilla o en la costa, diciembre, enero y febrero, ¿es época qué en esta zona del país? Diciembre, enero, febrero es brisas fuertes y casi no llueve. ¿Por qué? Porque la zona de convergencia intertropical se ubica muy al sur. Entonces, como la zona de convergencia intertropical está al sur, los vientos alisios están plenos en todo el Caribe y tenemos buen tiempo y brisas fuertes. Por el contrario, en junio, cuando el sol está en su parte más al norte, entonces la zona de convergencia intertropical se ubica sobre el Caribe. Y entonces genera la época de lluvias. Entonces, ¿en qué momento estamos del año? Terminando julio. En julio hay algo que se llama el Veranillo de San Juan, pero a partir de agosto hasta diciembre, ¿qué vamos a tener? Épocas de lluvias porque tenemos la zona de convergencia tropical encima. Con otra mala noticia, que hay variaciones, estas son variaciones estacionales, porque en esta época del año la zona de convergencia está sobre nosotros. Pero este año va a ser más lluvioso de lo normal o menos lluvioso de lo normal. ¿Por qué va a ser más lluvioso? Porque estamos en el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno interanual que sucede en el Pacífico, pero también nos está afectando. Entonces, mire la cantidad de cosas que uno tiene que ir hilvanando para entender lo que está pasando en nuestro país. Entonces, muy importante entender esta migración meridional, es decir, norte-sur, de la posición de la zona de convergencia intertropical. Listo, entonces ya hicimos el abrebocas para entender un poquito cómo funciona nuestro planeta, su relación con el calentamiento, corrientes, atmósfera, y vamos a tratar de contestar la siguiente pregunta. ¿Será que la erosión costera tiene relación con el cambio climático? Hay unos factores antropogénicos humanos y otros naturales que afectan la erosión. Cuando uno de estos forzantes naturales tiene un cambio relacionado al cambio climático, va a cambiar la erosión. Entonces vamos a hablar un poquito cuáles son esos cambios que nos están poniendo en riesgo y están acelerando el tema de la erosión. Por ejemplo, ¿alguien desde el punto de vista científico debate sobre el calentamiento global? ¿Hay algún científico serio que diga que el planeta no se está calentando? No. En eso hay consenso. Todos los investigadores estamos de acuerdo que el planeta se está calentando. ¿Dónde hay una discusión muy grande? Si ese calentamiento es parte de la variabilidad natural de la Tierra
o si ese calentamiento es solamente forzado por el CO2 que el ser humano está inyectando. Ahí sí hay una discusión. Entonces, más allá de esa discusión que es muy interesante y la podemos dar en algún momento alrededor de un café, para evitar esa discusión, yo defino el cambio climático como lo definió Naciones Unidas desde 1992. Es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural. Entonces dicen cuenta que esta definición no está negando la variabilidad natural, pero sí asegura que lo que el ser humano está haciendo está acelerando los procesos. Observada durante periodos comparables. Entonces, si estamos en cambio climático, ¿qué está pasando? Están incrementando los gases de efecto invernadero, donde quizás el más conocido es el CO2, pero hay otros. Esto altera la composición atmosférica global, lo veíamos ahorita en la manera como se calienta la Tierra, que va a tener un impacto en cómo funcionan los flujos de calor, y finalmente genera cambios en la parte global, no solamente en el aumento de temperatura, sino digamos que tenemos extremos más fuertes de precipitaciones, de sequías, que es el tema que permanentemente los científicos están investigando. Entonces, nosotros podemos ver imágenes como esta, donde estamos viendo desde 1960 más o menos, cómo la cantidad de CO2 en la atmósfera tiene una tendencia clara. Entonces, esos son datos con los que nadie puede pelear. Y a causa de esto, uno de muchas consecuencias es precisamente este aumento en la temperatura, donde yo estoy viendo la temperatura de las observaciones hasta el 2010 y utilizo una herramienta que es no perfecta, pero es la mejor que tenemos disponibles, que son los modelos climáticos para tratar de entender ante diferentes escenarios qué va a pasar. Entonces, si en un escenario logramos disminuir los gases de efecto invernadero, la temperatura no va a subir mucho en el futuro. Pero si no logramos, si nos seguimos inyectando gases de efecto invernadero como lo hemos hecho hasta el momento, la temperatura va a subir mucho. ¿Sí? Entonces, es una realidad que está impactando diferentes sistemas del planeta. Muchos investigadores, muchas entidades hablan y presentan, digamos, informes sobre el cambio climático, pero a mi juicio, de lejos el ganador es el IPCC, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change. Este es un cuerpo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Ellos cada 4 o 5 años sacan lo que se conocen como Assessment Reports, que tienen 4 grupos de trabajo, y para mí ese es el tope de la ciencia en cambio climático. De verdad que es un trabajo extraordinario. Fuera de eso, no solamente publican la parte densa, sino que también la presentan o tienen unos resumen para lo que ellos llaman de stakeholders o tomadores de decisión, donde de una manera muy sencilla explica los problemas que ellos están viendo y están analizando en sus informes. Bueno, en uno de estos informes, aquí está una de las conclusiones que ellos tienen, y resalto esta parte. La influencia humana ha sido la causa dominante en el calentamiento observado desde mediados del siglo XX. O sea, para ellos no hay lugar a dudas de que el ser humano sí ha tenido una máxima influencia en este calentamiento global. Entonces yo soy la verdad de los que les creo a eso. Entiendo que hay una variabilidad natural, entiendo que si hemos observado lo que pasa en el océano los últimos 150, 200 años, no sabemos cómo varía el planeta, pero el planeta tiene miles de años. Pero sin lugar a dudas, el footprint, la huella del ser humano sí está cambiando el clima. Bueno, pero aquí vinimos a hablar fue que de cambio climático o de erosión, ¿verdad? Entonces tengo que unir este tema. Entonces, ¿qué impactos del cambio climático pueden tener diferentes sistemas que de alguna manera me afecten la erosión? Entonces, contenido de CO2 y cambio en el pH en el océano. Entonces veíamos en el curva, en la medida que la atmósfera aumenta el CO2, ese CO2 entra también en el océano. Por procesos de interacción y molecular, ese CO2 entra al océano y al entrar al océano hace que el pH del océano, que es relativamente básico, empiece a moverse hacia lo ácido. Eso se conoce como la acidificación de los océanos. Entonces, las concentraciones de dióxido de carbono se han incrementado en un 40% desde la época preindustrial. De ello, el océano ha absorbido el 30%, ocasionando la acidificación de los océanos. ¿Y qué consecuencias tiene la acidificación de los océanos? Entonces,
Esta absorción por los océanos me genera una mayor acidez, y la mayor acidez, hasta donde se conoce, y si hay algún biólogo que me pueda complementar sería interesantísimo, es que genera que en algunos organismos que tienen estructuras calcáreas, como los corales, como algún fitoplancton, un zooplancton, no puedan generar estas estructuras de manera fuerte y vayan pereciendo. ¿Ok? Entonces ese es el problema. ¿Qué tenemos con la acidificación? ¿Clara la relación con la erosión costera? No, hasta ahora sabemos que eso afecta los corales, pero ¿y la erosión? Entonces, miren por ejemplo lo que tenemos aquí, una imagen de la isla de San Andrés. Esto que ven acá es un arrecife de coral. ¿Se acuerdan de los vientos alisios? Los vientos alisios soplan en esta dirección casi todo el año. El profesor Ortiz en la siguiente sesión les va a hablar de cómo el oleaje viene en esta dirección, y este arrecife de coral le quita la energía del oleaje, de tal manera que aquí se hacen unas lagunas de aguas muy tranquilas y no se erosiona esta parte de la isla. Están las playas más bonitas. Si yo quito este coral, ¿qué pasa con la erosión de San Andrés? Se dispara enseguida. Entonces, si los corales, por el cambio climático, perecen, también vamos a tener problemas de erosión. ¿Ya lo conectamos? ¿Ahora sí? Bueno. Pero no solamente los corales tienen el riesgo por el aumento del CO2, sino hay algo que ocurre que se llama el blanqueamiento de coral. Entonces ocurre cuando el estrés causado por la alta temperatura, eso se conoce como ondas de calor marino o marine heat waves, hace que los corales expulsen unas algas endosimbióticas. Cuando expulsan, si el evento es muy severo y prolongado, puede resultar en la muerte total o parcial del coral, y entonces volvemos a tener el problema. Aquí les coloco un paper que nos publicaron este año con David Bustos, que fue un estudiante mío de maestría aquí en la escuela, que habla de la observación y la proyección de ondas de calor en el Caribe, y con base en los modelos de CMIP6. Entonces eso está recién salidito. ¿Qué dice en este artículo? Se usan 3 métricas para estudiar las marine heat waves, que es la frecuencia, cuántas veces al año ocurren, el tiempo de duración, el mínimo son 5 días, pero duran 10 días, duran 30 días, ese digamos onda de calor en el agua, y la intensidad, 2 grados por encima de lo normal, 1 grado por encima de lo normal. Entonces esas son las métricas que se utilizan para entender este tema, y encontramos que entre el 83 y el 2012, estas ondas de calor marina muestran variaciones mensuales e interanuales en el mar Caribe, con diferentes áreas de cubrimiento. Es decir, unas son que cubren todo el Caribe, otras son muy localizadas. La frecuencia y el tiempo de duración tienen tendencias significativas. Entonces se ve que están siendo más frecuentes y que están durando más tiempo. Lo más preocupante es que en las proyecciones de los modelos climáticos nos dice que al 2100 la proyección de marine heat waves indica que aumentará su intensidad y tiempo de duración, siendo casi que permanentes en el mar Caribe comparado con las 2 condiciones de comienzo de ciclo. Es decir, lo que hoy día en esta primera década es una marine heat wave, a finales del 2100, como vamos, en el escenario más complicado, va a ser una situación permanente. Entonces, nuestros corales van a sufrir de calor. Biólogo, levantar el brazo, por favor. Tenemos 3. Bueno, ecólogo, excelente. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí en el país hay un tema súper interesante, que es el tema de cultivar y sembrar coral, ¿sí sabían? Y en Santa Marta los tienen, y hay voluntarios que van y ayudan a eso. Mire que, o sea, en esto hablo de ignorante, no todas las especies tienen la misma resiliencia al calor. Entonces, si esto va a ser algo permanente, ¿qué tipo de coral tendríamos que colocar en nuestras costas? ¿El que con cualquier variación se muere o el que sea más resistente a los cambios de temperatura? ¿Sí? Entonces hay especies que tienen diferente resistencia, diferente sensibilidad a la luz solar, a los sedimentos. Entonces son cosas que se tienen que estudiar, porque esta es la realidad que tendremos a finales del ciclo. ¿Ok? Si este es nuestro planeta y nosotros somos este pececito que está acá, tenemos un nivel del mar dado. Ese nivel del mar cambia por 2 grandes razones. La primera, imagínense que yo tengo agua fuera del sistema, cojo una jarra y le echo agua. Si le echo agua, ¿qué va a pasar con el nivel del mar? Aumenta. ¿Cómo pasa eso en la realidad de los océanos? Cuando yo tengo, por ejemplo, en la Antártida o en Groenlandia,
ice sheets o sábanas de hielo que son de 3-4 kilómetros de gruesa, con el calentamiento global, ese peso está sobre tierra. Cuando se derrite y entra al mar, es como si yo le echara agua de la jarra, y eso se conoce como cambio de volumen. Entonces, ojo, tenemos la misma cantidad de agua, pero del estado sólido como hielo, se me vuelve estado líquido y entra al sistema y me aumenta el nivel del mar. Eso es esta línea verde que vemos acá. Entonces, entre el 2005 y el 2013, este es el aumento por cambio de masa a nivel global. La otra causa es por los cambios en temperatura. Cuando el agua se calienta, se expande. Y al expandirse el agua, si encuentra costa al lado y costa al lado, ¿para dónde sube? Tiene que coger, pero ¿para dónde coge? Tiene que subir. Entonces, esto también aumenta porque la temperatura expande el agua y esto se conocen como variaciones térmicas, que es esta línea roja. Si sumo las dos líneas, tengo el aumento global del nivel del mar, es decir, promediando todos los océanos del planeta. ¿Listo? Ahora, el nivel del mar a escala global aumentó en el siglo XX a una tasa de 1.7 milímetros por año. Pero digamos que este valor global no es muy útil para nosotros, porque nosotros necesitamos saber qué está pasando en mi costa, qué está pasando donde yo voy a comerme mi mojarrita, ¿verdad? A ver si me voy a quedar sin playa. Entonces tengo que analizar estos cambios de nivel del mar a escala local, y ahí se complica el tema, porque tiene considerable variación temporal y espacial. Y tengo el reto de entender regionalmente qué pasa y la predicción. Entonces, en el tema de predicción es que yo veo las observaciones que tengo y nuevamente con los modelos climáticos trato de entender qué va a pasar hacia futuro. Pero si yo analizo, este es el nivel del mar en un periodo de tiempo, miren que el promedio es este, pero tengo zonas como esta parte del Pacífico Oeste que se conoce como el warm pool o la piscina cálida del Pacífico, el nivel del mar está aumentando mucho más rápido. Mientras que en las costas del Pacífico el nivel del mar está aumentando mucho menos. ¿Sí me entiende? Entonces este número global no me sirve, tengo que entender qué pasa a escala local. Y cuando empiezo a estudiar la escala local, se complica el tema, porque ya no es solamente cambios de masa y cambios de temperatura, sino hay muchísimos otros forzadores que pueden estar cambiando el nivel del mar localmente. ¿Ok? Entonces el aumento del nivel del mar acelera los procesos de erosión costera. Claro, si el nivel del mar está acá, cuando llega la ola y pega, pues la ola coge y revienta acá. Pero si el nivel del mar sube, pues está entrando más y me está erosionando la costa, ¿verdad? Entonces hay una asociación permanente entre el nivel del mar y la erosión. De hecho, para mí el factor más importante de manera global en la erosión es el nivel del mar. Hay quienes piensan que es el oleaje, hay quienes piensan, o sea, depende de cada uno, digamos, su propia experiencia. Pero para mí es el nivel del mar y me encanta estudiarlo. Entonces, esto es lo que está pasando. Bueno, entonces, el nivel del mar a escala regional va a ser afectado por cambios en circulación. Resulta que las corrientes tienen unas inclinaciones en la superficie y esas superficies son cambio de nivel del mar. Y resulta que por el cambio climático las corrientes están cambiando. No solamente las corrientes superficiales porque cambian los vientos, sino también corrientes profundas o circulación profunda. Entonces este es un gran problema que tenemos porque hay evidencia que en algunos lugares el agua se está calentando de tal manera que ya no va a ser en invierno tan densa porque es más frío para hundirse y poder generar una circulación donde siempre lo ha hecho. Y si no se logra hundir, se para una máquina termodinámica que se conoce como el conveyor belt o la cinta transportadora y eso podría cambiar completamente el clima del planeta. Entonces son cosas que se tienen que seguir monitoreando porque realmente es bastante preocupante. Entonces, si por ejemplo también una corriente se me calienta, se expande más, entonces va a aumentar el nivel del mar más. Si se enfría, entonces cambia el nivel del mar. Entonces hay una asociación entre la temperatura, la densidad a nivel del mar y se vuelve un reto muy, muy interesante de entender. Otro problema que tenemos es la variación en la masa de los polos. Entonces, miren que a escala regional también va a ser afectada por la circulación y procesos isoestáticos y procesos geológicos locales. Entonces, esto que ustedes ven aquí es la línea negra, por ejemplo, de la Antártida. Y tiene una sábana de hielo así de grande. Por calentamiento global
se derrite este hielo y llegó a la parte roja y ese hielo se fue al agua. Entonces, el hielo que se volvió líquido y entró al agua, me aumentó el nivel del mar, pero el hielo ahora pesa menos. Entonces, como el hielo pesa menos, la corteza terrestre se eleva un poquito. ¿Sí me entienden el sistema? Entonces, hay algunos estudios, como este de Tamisea, que nos muestra que si se derriten los hielos de Groenlandia, el nivel del mar en Groenlandia relativo disminuye. ¿Por qué? Porque al quitarle el peso, Groenlandia sube, el agua sube, pero no sube tanto como subió al continente y el nivel relativo disminuye. Entonces ellos no tendrán problema. Si se derrite el hielo en la Antártida sube más que el nivel del mar y tampoco tendrán problema. Pero miren qué nos pasa a nosotros en los trópicos. Perdemos con cara y perdemos con sello. Se derrite en un lado, se derrite en otro, el nivel del mar sí nos va a afectar. ¿Listo? Entonces eso era lo que decía el compañero atrás, de que eso me va a generar cambios en la parte vertical del continente. Se conoce como variación relativa de nivel del mar. Entonces creo que estamos de acuerdo que si vamos a hablar de erosión costera tengo que entender el nivel del mar. Y el nivel del mar, estas son las ecuaciones que yo llevo varios años trabajando y me encantan. Si yo me vengo aquí a esta playita al kiosco, pido una águila negra y me siento ahí a mirar, ¿yo voy a ver que el nivel del mar cambia? Sí. Tengo un punto de referencia y con respecto a ese punto de referencia el nivel va a cambiar por la marea, pero también con variaciones meteorológicas, porque cambios en el viento, un huracán, cambios en presión atmosférica me puede cambiar el nivel del mar. Pero si quiero hacer un poco más, un estudio más complejo, tengo que entender que este nivel medio sobre el cual vi los cambios de marea y meteorológicos, lo permito cambiar en el tiempo. Entonces, esta sola variable, si cambia en el tiempo, necesito un nivel de referencia de largo plazo, que tienen que ser por lo menos 18 o 19 años, y empiezo a ver la tendencia. ¿Esta tendencia de qué me va a mostrar? Cambio climático, si es lo suficientemente larga. Variaciones interanuales, como por ejemplo el fenómeno del Niño, hace que el nivel del mar me aumente o me disminuya en el Pacífico. Variaciones estacionales, ¿se acuerdan el sol dando la vuelta, la Tierra dando la vuelta al sol a lo largo del año? Entonces voy a tener variaciones anuales y semianuales asociadas a esta parte estacional. Y variaciones intraanuales, como por ejemplo los eddies o giros, que es como una especie de remolino que hay en los océanos y se mueve. Entonces se vuelve muchísimo más complejo. Bueno, ¿y cómo está cambiando el nivel del mar? Recuerden que si aumenta el nivel del mar, aumenta la erosión. Por eso es que le estoy haciendo énfasis a esto. Entonces, esto es la manera como yo mido el nivel del mar en tierra. Pongo una estación que se conoce como un mareógrafo y ese mareógrafo empieza a medir los cambios de nivel del mar. Por ejemplo, en el CIOH, en el Centro de Investigación Oceanográfica y Hidrográficas del Caribe, que está en Cartagena, tienen un sensor de estos que permanentemente está midiendo el nivel del mar. Pero, ¿por qué se conoce como nivel relativo del mar? Porque él sabe la distancia que hay entre el sensor y el agua. Entonces, eso va a cambiar, sea porque el nivel del mar sube, pero también si la tierra sube o baja. Entonces, de esto vamos a hablar un poquito más en la clase de hidrografía el día de mañana. ¿Qué dice el aumento relativo? Lo primero es que este es un estudio del 2013, donde miramos todas estas estaciones que están acá, con datos. Lo primero, los datos costeros son indispensables. Entonces es muy importante que la Dirección General Marítima y otras entidades sigan recolectando datos de nivel del mar. Pero la limitación de los datos mareógrafos es real. Estos eran los datos que teníamos. Aquí la Tandret hizo una investigación que la publicó el año pasado, donde tampoco, o sea, no ha aumentado mucho, o sea, sí consiguió otros datos, pero son muy cortos. Y si yo quiero ver las tendencias de largo plazo, necesito por lo menos 40 años de datos. Si no tengo 40 años de mareógrafo, no puedo ver variaciones de largo plazo, no puedo ver variaciones climáticas, estoy viendo otra cosa. ¿Ok? Entonces es muy importante invertir en esas series de tiempo largas. ¿Qué pasa cuando uso series de tiempo cortas? Entonces estas son un poco de estaciones entre 1910 y el 2010. Entonces, claro, mira, hay unas tendencias supremamente altas como esta de 10.7 milímetros por año, pero hay incluso unas negativas. El nivel del mar está bajando, pero esto no es un cambio climático, es algo particular que sucedió en esta estación durante este periodo de tiempo. Si tengo una serie más largo, voy a ver que el nivel del mar también está subiendo. ¿Cuál es la joya de la corona de los datos que tenemos en el Caribe? La estación
de Cristóbal en Panamá, que tiene más de 100 años. Entonces, en esa estación podemos hacer muchísimas cosas. Ahí vemos esas tendencias de largo plazo e inclusive vemos que el nivel del mar está acelerándose. Es decir, que no está aumentando de una manera constante, sino que cada vez está aumentando más rápido. Entonces es súper interesante este tipo de estaciones. Y aquí está Cartagena. Entonces Cartagena aquí tiene este periodo de tiempo y tiene una tendencia que llama la atención porque es más grande de lo normal. ¿Listo? Entonces, mensaje claro, ¿cuántos años necesitamos de tendencias para poder hablar de cambio climático? Por lo menos 40 años. Si no, estoy viendo otra cosa, ¿ok? Entonces necesitamos invertir a esas series de tiempo de largo plazo. Este es un artículo científico súper interesante que publicaron unos colegas en el 2021 y muestra precisamente qué va a pasar con Cartagena, ¿cierto? Entonces, al 2100, si el nivel del mar sigue subiendo de esta manera, Cartagena se va a inundar mucho. ¿Por qué? Les decía yo que el aumento del nivel de Cartagena es de más de 5 milímetros por año. ¿Por qué? Porque en Cartagena pasan dos cosas. Como todo el Caribe, el nivel del mar está subiendo, pero Cartagena se está hundiendo. La tasa es el 41% de casi 6 milímetros por año de ese cambio relativo es porque Cartagena se está hundiendo. Entonces, eso es lo que se conoce como un hotspot o un punto caliente en el Caribe. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es muy alta, el corralito de piedra, patrimonio histórico de la humanidad, pero el riesgo es grandísimo porque el nivel del mar está aumentando mucho. Y entonces se hacen mapas como este, donde se tiene la topografía actual y se aumenta tanto el nivel del mar para el 2100, todo lo que ustedes ven rojo, ¿qué significa? Que se va a inundar. Eso, en otras palabras, ¿es erosión o no erosión? ¿O esto pasa de la mañana a la tarde? Me levanto yo un día por la mañana y voy a salir y encontré todo eso inundado. Eso es paulatino, mes a mes, año a año, década a década, y entonces todo esto vamos a ver procesos acelerados de erosión, que va a terminar en un escenario como esto si no hacemos nada. Para mí, lo más importante es entender este riesgo para empezar a planear qué queremos hacer. Mire, no hablemos de todo el Caribe, que ahorita voy a dar unos datos, hablemos solamente de este pedazo. ¿Usted cree que Colombia tiene plata para proteger con espolones y diferentes maneras toda esta área? Es imposible. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando y mirar cuáles son las zonas prioritarias para defender y cuáles son las zonas que, por ejemplo, pueden mutar su uso. Entonces, tú lo dices muy bien. Aquí, esta Ciénaga de Tesca era mucho más grande y aquí hay un tema que parece como un cáncer. Año tras año, las construcciones ilegales se van metiendo por la ciénaga, tienen una técnica, sabaleras, ponen un pescado, rellenan y la Capitanía de Puerto pelee para que no se le tomen, pero esa es una pelea muy complicada, ¿listo? Entonces, finalmente, podrían tomarse decisiones a nivel, digamos, de gobierno nacional, de distrito, decir, no, definitivamente esto va a ser una zona de restauración ecológica y aquí no vamos a defender porque es imposible. Defendamos aquí donde está la Ciudad Vieja. Entonces, esos son el tipo de cosas que tiene que hacerse, planeación de largo plazo. ¿Qué es lo peor ante los escenarios futuros de erosión costera? No hacer nada. Lo más costoso siempre es no hacer nada. Entonces, tenemos que entender el problema para poder unirnos, la ciencia, los gobiernos, las comunidades, para discutir cuál es la mejor manera para, en cada caso, atender estos problemas que vamos a tener a futuro. Ahora nos fuimos a ¿qué? Hablar un poco más de las proyecciones. Ya vimos qué va a pasar en Cartagena, pero bueno, en todo el Caribe, ¿qué va a pasar? Entonces, esto es del último informe del IPCC, donde aquí un autor, Fox Kemper, plantea qué tanto va a cambiar el nivel del mar por causas dinámicas y expansión térmica, es decir, cambios de temperatura, por derretimiento de glaciares, por derretimientos de la sábana de hielo antártica, la sábana de hielo de Groenlandia y por agua que está debajo de la superficie de la Tierra que salga. Y estos son los escenarios en el escenario 2.6, donde logramos disminuir los gases de efecto invernadero, y acá a la derecha el SP585, donde seguimos como vamos. Entonces, obviamente, miren que va a ser mucho más el efecto si seguimos como vamos, es decir, sí tenemos que tener un compromiso cada uno de nosotros por disminuir los gases de efecto invernadero, porque este escenario es mucho mejor que este otro. Y si se suman todos, bueno, y a eso tengo también los cambios verticales de tierra.
Entonces, este fue un trabajo que hizo Paula Moreno en el año anterior, que cogió los datos de glaciares de Antártica y Groenlandia, los midió, los sumó y los puso aquí para el Colombia. Y el número mágico que encontró ella, obviamente esto depende mucho de la metodología, pero pues esto es lo último que tenemos disponible, es que por cambios de masa, ¿se acuerdan la jarrita? Por cambios de masa hacia el 2100, en el peor escenario, tentativamente tanto el Pacífico como el Caribe va a aumentar más o menos 42 centímetros, solamente por cambio de masa. Entonces, foto mental a ese número. Esta parte de acá, la expansión térmica, nosotros la evaluamos con los modelos climáticos. Entonces, los modelos climáticos es un esfuerzo internacional interesantísimo. En este momento estamos en el CMIP6, que es el 6º ejercicio a nivel global, donde las casas de los científicos más cabezones ponen a correr sus modelos y al final concursan a ver cuál de todos da mejores resultados. Una vaina muy bien organizada, pero esos modelos solamente nos hablan de estos cambios por expansión térmica. No tenemos de masa, entonces de masa nos toca guardar este dato de acá. ¿Qué dicen los modelos climáticos por cambios de temperatura? Entonces, nuevamente con David Bustos, utilizando los modelos del CMIP5, que fue el ejercicio anterior, porque era lo que teníamos disponible para el 2021, este es el escenario de los cambios estereodinámicos. Entonces, este es al 2021-2050, con base a cómo estábamos a comienzo de siglo, y aquí, a finales de este siglo, con base a cómo estábamos a comienzo de siglo. Entonces, vamos a ver solamente esta columna. Aquí podemos ver que en el escenario 4.5, es decir, logramos disminuir los gases de efecto invernadero, para finales de siglo, en el Caribe colombiano estamos más o menos hablando de 32 centímetros de nivel del mar por temperatura. Y en el peor de los escenarios, que es donde seguimos generando gases de efecto invernadero, en el Caribe estamos hablando de 44 centímetros. Entonces, en el Caribe, 44, más los 42 que traíamos de cambios de masa, estamos hablando de más o menos 86 centímetros. ¿Cuánto es 86 centímetros? Pero representa mucho más dentro del... Allá voy, pero esos 86 centímetros depende de donde estoy. Si estoy en el castillo de Salgar, ¿esos 86 centímetros me van a inundar algo? Pues no, porque tengo ahí una geoforma que la van a ver con Javier, que no sufre eso. Pero si tengo una costa playa como la Ciénaga de la Virgen, esos 82 centímetros me la inundó completamente. Y este número, que es el aumento relativo del nivel medio del mar, tienes que sumarle marea, variaciones meteorológicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este número para el Caribe es supremamente grande y preocupante. Obviamente, mejor quedarme con 32 más 42, ¿no? Así sean 10, 15 centímetros, pero es mejor. Y aquí, digamos, hay un zoom de lo que pasa en San Andrés. Entonces, en San Andrés y Providencia los números son parecidos, pero aquí hay un gran problema. De nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia, ustedes no vale que me contesten. Todos sabemos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Qué otras islas tenemos nosotros en el Caribe? Albuquerque, ¿quién más? Bajo Alicia, Serrana, Serranilla, Quitasueño, o sea, Roncador, son muchas otras islas. San Andrés y Providencia son unas islas volcánicas que son altas. Entonces, claro, estos 83 centímetros no lo va a inundar, pero ¿qué va a pasar con Quitasueño? Puede desaparecer completamente. Entonces tenemos que entender esa amenaza, a ver qué va a pasar. Vamos a dejar que se pierda Quitasueño. Y si se pierde, ¿eso puede tener consecuencias políticas? Sí, porque una isla genera mar territorial y zona económica exclusiva. ¿Cómo vamos a manejar eso? Entonces, des en cuenta que estos temas no solamente, digamos, el oceanógrafo, necesitamos el biólogo, necesitamos el abogado. Aquí tenemos una abogada al pie del cañón para que nos ayude en estos temas. Entonces, miren la cantidad de cosas interesantes que hay que entender bajo este contexto de cambio climático que está pasando, o que miramos que va a suceder en el país. ¿Pero Colombia es solo el Caribe? No, nosotros somos de los pocos países, creo que son 17 bioceánicos. Entonces, claro, que vivamos aquí en el Caribe no quiere decir que nuestro Pacífico no sea formidable, entonces también tenemos que estudiar qué pasa ahí.
Y aquí estamos viendo lo mismo que el anterior por temperatura que va a pasar en el Pacífico. Y el Pacífico es muy curioso, porque resulta, no sé si se acuerdan la imagen que les mostraba cuando les decía de los cambios relativos de nivel del mar que son diferentes. El Pacífico este es donde menos calentamiento hay, entonces donde menos nivel del mar está subiendo. Entonces aquí, en el escenario a 2071-2100, en SSP 8.5, aquí cambia un poquito como denominan los escenarios, pero básicamente es lo mismo. Dense en cuenta que en el Pacífico colombiano estamos hablando de 21 centímetros. Entonces, si tengo 21 más 42, estoy hablando de 63 centímetros. Entonces, el riesgo, perdón, la amenaza va a ser menor en el Pacífico. ¿Sí o no? Fuera de eso hay otra situación en el Pacífico. ¿De cuánto es la marea Sadit en el Caribe? Máximo 50 centímetros. ¿Y de cuánto es la marea en el Pacífico? 4 metros. Entonces, si yo estoy acostumbrado a que todos los días me cambia el nivel, bueno, todos los días no, en Sisigia me cambia el nivel del mar 4 metros, ¿será que esos 63 centímetros van a ser desastrosos? No, van a generar problemas, pero no va a ser desastroso. Pero en el Caribe, que tengo una marea que me cambia 40 centímetros, me va a aumentar el doble. ¿Va a ser desastroso? Sí. ¿Por qué tengo que entender esto? Recursos limitados. Pensemos ahora en la vulnerabilidad. ¿Dónde tengo más cosas por defender? Claro, el Pacífico, y creo que todos estamos de acuerdo, es una zona para proteger porque es una riqueza ambiental inmensa. Pero ahí realmente no hay grandes infraestructuras, más allá de pronto del pedacito de Buenaventura y de Tumaco, pero el resto no hay grandes infraestructuras. Entonces la vulnerabilidad no es muy alta. Pero en el Caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, o sea, Turbo, son ciudades mucho más grandes con un aporte al PIB muy grande. Entonces, des en cuenta que este tipo de cosas deben ayudar a ¿qué? A tomar buenas decisiones. ¿Dónde priorizo los recursos limitados que tengo? ¿Dónde empiezo a planear de largo plazo? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que yo les quiero en esta contextualización compartir, esa importancia de entender lo que está pasando para asesorar y tomar buenas decisiones de largo plazo. Estos son no decisiones a 2 años, son decisiones a 100 años. La erosión costera es un proceso mediante el cual la costa presenta pérdida de material por la combinación de factores naturales y humanos, lo que hablábamos hace un rato. En la costa existen geoformas costeras erosivas, donde se ha presentado pérdida de material por periodos largos de tiempo, como los acantilados. Entonces, cuando uno va a la playa, por ejemplo, y uno va a Salgar y ve el acantilado, es porque ese pedazo de la costa está en erosión hace muchos años. Y como consecuencia de ese proceso erosivo es que tenemos ahí un acantilado. También podemos tener plataformas de abrasión, escarpes de playa, atolones, entre otros. Por el otro lado, existen geoformas costeras sedimentarias. Es donde durante los últimos años se ha ido acrecentando la costa, es decir, donde tenemos playas, espigas, barras, las cuales han presentado ganancia de sedimentos en periodos largos de tiempo. Esas espigas llevan 100, 200, 300 años acumulando arena. Como las playas, barras costeras, espigas, flechas, tómbolos, entre otros. Sin embargo, estas también pueden estar presentando erosivos, por cambios principalmente en la dinámica oceánica y disponibilidad de sedimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Salgar, los últimos 100, 200 años ha habido procesos erosivos y por eso tengo ahí un acantilado. Pero, por ejemplo, una playa, no sé, una playa aquí en Barranquilla, la que quieran, playa en Santa Verónica, ¿cierto? En los últimos 200, 300 años, la cantidad de sedimentos y los procesos oceanográficos permitieron que la arena llegara y se fue generando playa. Pero en algún momento, esa acreción que está sufriendo la playa queda quieta y empieza ¿qué? Su proceso erosivo. Entonces, donde hemos tenido geoformas sedimentarias, se notan más cuando empiezan los procesos erosivos, porque claro, esa es como harinita suelta, el sistema se la va a llevar más rápido que el acantilado. ¿Entendido? Listo. Entonces, por eso esta erosión se nota más en ese tipo de geoformas. Entonces dijimos que hay 2 tipos de factores, los antropogénicos y los naturales. Vamos a hablar de los antropogénicos, que influyen en la erosión. Primero, dragados. Entonces, claro, un dragado, dependiendo cómo se haga, se está llevando sedimentos y me puede generar un problema de erosión.
Extracción de materiales en la playa. ¿Alguno de ustedes ha visto estos escenarios en la playa? Yo soy de los que llamo a la policía enseguida y tiro al agua a cualquiera que esté haciendo eso ahí. Pero tristemente en muchos lugares es una práctica donde cogen la arena de la playa y se la llevan para una construcción o algo. Y esto está generándole un problema a la playa. Modificación de cauces de los ríos, por ejemplo las hidroeléctricas. Entonces, no me acuerdo ahorita el nombre de la hidroeléctrica, en el río Sinú hay una hidroeléctrica, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre? Urrá. Cuando ellas la construyen, ustedes saben que es una hidroeléctrica, viene el río, pone una pared y entonces se hace un embalse, ¿verdad? Y por la cabeza hidráulica, ese peso de agua abre una compuerta, sale con mucha presión, mueve una turbina y genera electricidad. Y el agua que se queda, digamos, aguantada hacia arriba, cuando abren o cierran la llave, permite que bajen abajo. Entonces, de alguna manera, el agua sigue fluyendo. Pero ¿y los sedimentos? ¿Será que esos sedimentos pasan así de contentos o están quedando allá? Entonces, cuando hay ese tipo de hidroeléctricas, me puede cambiar la cantidad de sedimentos que llegan al océano. Y la principal fuente de sedimentos que son vitales para evitar la erosión son los ríos. Entonces, hay que tener cuidado con esa hidroeléctrica. Ojo, no quiere decir que no se tengan que hacer o no se puedan hacer, sino hay que saber hacer las cosas y mirar cómo se hace ese manejo para no quitarle sedimentos a la costa. De hecho, gran parte de la erosión en esa parte litoral del sur del Caribe está asociada a la construcción de ese embalse, ¿ok? O si cambio el cauce del río, así sea pequeñito. Hay una pelea, por ejemplo, yo la he escuchado en la Sierra Nevada de Santa Marta, que gente que para que el agua le llegue a la platanera se mete y cambia el cauce del río y lo saca por otro lado. Ahí enseguida va a tener una variación en los sedimentos que también van a estar afectando. Entonces, es muy importante que las CAR, que son las Corporaciones Autónomas Regionales Ambientales, estén muy pendientes porque eso que se hace en tierra va a afectar la erosión en el mar o en las costas. Cambio de uso de suelo, por efecto, afectación de ecosistemas como corales y manglares. Entonces, yo quiero hacer un hostel en esta parte de la playa, pero tengo un manglar al frente. Digo, ay no, al turista le gusta más la playa que el manglar. Quememos el manglar y lo queman y se hace una playa. Y después a los años llega la erosión, ay, ¿por qué me tocó a mí la erosión? Si usted mismo atacó y cambió el uso del suelo, entonces son cosas que no se pueden hacer. Actividades que modifiquen factores naturales que evitan la erosión. Entonces, lo que hablábamos más o menos con la pregunta de cambio climático, cualquier cambio que le haga un factor natural también me puede afectar si el cambio es generado por el ser humano, ¿no? Se vuelve antrópico. ¿De dónde creen que van los sedimentos? ¿Desde aquí arriba hacia aquí abajo, por la dinámica oceánica, o desde aquí abajo hacia allá arriba? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oleaje tiene una dirección. La ola viene, lo van a ver con Juan Carlos, que esta onda, cuando está en aguas someras, transporta material, ella rompe en la playa y por gravedad, ¿qué pasa? Baja. La siguiente ola rompe y después por gravedad baja. Rompe y baja. ¿Hacia dónde va a ser esta corriente longitudinal? En esta dirección. ¿Me creen o no me creen? Mi esposa que está en la playa soleándose, yo me acaloré y me metí al mar. Y me puse a jugar ahí con mis hijas. Después de media hora, cuando voy a salir, mi esposa está ahí. Cuando voy a salir después de media hora, veo a mi esposa por acá. Yo, ¿y por qué mi esposa se paró y se fue? No, ella no se fue. ¿Quién fue el que se movió? ¿Y quién me movió? Esta corriente que uno casi no nota. Y depende mucho de la dirección del oleaje y de la intensidad del oleaje, o sea, de la altura del oleaje. Entonces, estas corrientes longitudinales son claves. Entonces, aquí tengo dos ejemplos de playa. Entonces, mire que la ola, ojo, ¿será que durante todo el año la ola llega en esta dirección? No necesariamente. De pronto en época seca llega así, y hay lugares donde en unos meses llega así y en otro mes llega por aquí abajo. Así puede ser de complicado. Entonces, miren las complejidades. Pero digamos que aquí es constante y el oleaje, el frente de ola llega y rompe hacia acá. Entonces, ¿hacia dónde va a ser la deriva litoral? En esta dirección. Pero en esta playa, por los sedimentos, la altura de la ola, estamos moviendo 100.000 metros cúbicos por año, mientras que aquí estamos moviendo 500.000 metros cúbicos por año de sedimentos. ¿Sí ven la flecha más gruesa? Bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un espolón? Pues cuando yo tengo un espolón, en un año
este espolón me va a retener 100.000 metros cúbicos de sedimento y me alargó la playa y me la puso bonita. Pero ese sedimento, ¿de dónde salió? Pues se lo robé a la deriva litoral y ese dejó de llegar acá y aquí ¿qué voy a tener? Este escenario y este escenario. Y perdónenme chicos, ustedes, o bueno, estudiantes, porque hay de todo, aunque no me lo crean, hay gente que se da bala por esto, porque el vecino allá me puso el espolón, cuando yo me di cuenta tengo la erosión, cuando yo lo vea le tiro el carro. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es un gran problema que tenemos en el país, donde por asegurar mi bienestar hago una estructura o algo sin pensar que estoy dañando la dinámica. Entonces, yo no debo hacer esto, debo hacerlo de una manera correcta, ¿ok? De pronto adelantándome un poquito, diferente es si, por ejemplo, en la medida que construyo el espolón, voy haciendo relleno de playa y de una parte profunda del agua, no de otro lado de la playa, traigo arenas con el tamaño y en la medida que voy agrandando el espolón, voy llenando la tierra. ¿Voy a robarle sedimentos al sistema? No tanto, porque el sistema, o sea, los sedimentos vienen de otra parte, entonces también es importante no solamente el diseño de la estructura, sino cómo lo construyo. Pero bueno, hablo de eso más adelante. Por ahora me entienden la idea, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Factores antropogénicos. Y también hay unos factores naturales que determinan la erosión. Entonces, la energía de oleaje que me genera las corrientes de deriva, lo van a ver con Juan Carlos, la marea, lo van a ver con Juan Carlos y después yo les hablo en hidrografía, y forzantes meteorológicos en menor medida como el viento y otras cosas. Litología de las rocas, disponibilidad y tipo de sedimentos. Esto lo van a hablar con Javier y en la salida de campo. Donde tengo una desembocadura del río, esos sedimentos están entrando al sistema, o como les va a contar Javier, que el Magdalena, parte de esos sedimentos se van a un cañón submarino. Entonces tengo que entender todo eso. La dureza de las rocas, todas las rocas en la costa no son iguales. Hay unas que tienen mucho más dureza, y por ejemplo, los espolones, ¿de qué tipo de piedra se hacen? ¿De cuál? ¿Por qué? Porque es muy dura y le pega la ola y ahí fresca. Pero ¿qué pasa si es una roca sedimentaria? 2 oleadas, se fue el sedimento. ¿Sí me entienden? Entonces mire que es importante entender las geoformas que tengo en la costa. Es una combinación de muchas cosas. La configuración de la costa en planta y perfil. Entonces, en planta es mirar qué forma tiene la playa. Y en perfil, lo que no vemos. Porque aquí abajo no siempre las playas tienen el mismo perfil. Si por ejemplo yo en Puerto Velero, llego a Puerto Velero, a la parte más al sur, más metida a tierra, y me meto y camino 100 metros, ¿por dónde me da el agua? A las rodillas. Porque eso es así, una pendiente y suavecita, 200 metros y ya me llegó al muslo. Pero ¿qué pasa si voy al Parque Tayrona y doy 5 pasos? ¿Por qué? Porque el perfil es diferente y ese perfil es muy importante con el oleaje porque un perfil largo va a quitar la energía de la ola y cuando rompa no va a ser tan energético, pero un perfil muy pendiente no le roba energía a la ola y va a pegar de una y va a hacer aquí mucho daño. Además que el sedimento funciona como un banco en las costas. Entonces, en una época del año yo puedo hacer sedimento aquí en una playa más larga y de pronto veo que ese sedimento se fue, pero mentiras, no se fue del sistema, se fue al banco y se escondió en una barra acá sumergida. Y en otra época del año regresa. Entonces yo tengo que entender esa dinámica de la configuración de la planta y perfil. El ascenso del nivel del mar, ya creo que lo hablamos suficiente. Subsidencia o hundimiento terrestre, lo que hablamos de Cartagena, que el continente también se puede estar hundiendo. Vegetación y ecosistemas, que lo van a hablar con Mario Conde, la importancia de algunos ecosistemas como los corales, los manglares, los pastos marinos. Entonces, todas esas cosas yo tengo que tenerlas en cuenta cuando quiero diagnosticar lo que está pasando en algún lugar. Bueno, miremos la relación entre la energía del oleaje, la marea y la variación de nivel del mar o subsidencia. Entonces, ¿qué relación tiene el oleaje con la marea? Lo primero es que el oleaje siempre va a romper en el mismo lugar en la costa. No, porque en una primer orden va a estar modulado por la marea. La marea, les va a hablar Juan Carlos, son fuerzas astronómicas que cambian en periodos de 12 y 24 horas.
Entonces en 12 y 24 horas la ola va a pegar por aquí arriba en marea alta y va a pegar por acá en marea baja. ¿Sí me entienden? Está modulándose. Subsidencia. Si la tierra se está hundiendo, pues la ola va a romper más adentro, entonces va a generar erosión, ¿verdad? Aumento de nivel del mar. Entonces aquí pues está ese cartoon que pongo ahí, donde imagínense que ese era el nivel del mar en 1900. Pues la ola rompía contra la duna, pero aumentó el nivel del mar y ya por aquí está en 1950, ya llega a otra parte de la duna. Pero si sigue aumentando el nivel del mar en el 2100, pues ya pasó la duna y ya estábamos viendo el mapita que veíamos de Cartagena completamente inundada. Entonces, ¿sí ven la relación? Y sobre este nivel del mar está la ola. ¿Y la ola también puede tener cambios por cambio climático? No lo traje, pero tenemos también un paper con David que habla del aumento que se espera en el Caribe en Low Level Jet. Es decir, los vientos del Caribe se pronostican que aumenten en una época del año. Y si aumenta el viento, aumenta el oleaje. Y si aumenta el oleaje, aumenta la deriva litoral. Y si aumenta la deriva litoral y no entran suficientes sedimentos al sistema, aumenta la erosión. Entonces, este es un estudio de Bozdukas del 2020, donde muestra, lo rojo es donde vamos a tener más erosión, aquí es donde vamos a tener acreción. Al 2050, al 2100, con el escenario 4.5, es decir, logramos disminuir gases de efecto invernadero, escenario 8.5, seguimos como vamos. Entonces, claramente, des en cuenta que esto no es un problema de Colombia, es un problema de todas las playas del mundo, donde el tema de la erosión asociada al aumento de nivel del mar va a ser un tema cada vez más complicado. Y ahí dice que cerca del 50% de las playas podrían estarse perdiendo para el 2100. Bueno, pero ese mapa debe ser de otro lado. Aquí en Colombia no creo. Pero yo les pregunté y me dijeron que sí, que parece que sí. Entonces, claro, ¿será que están en riesgo las zonas costeras colombianas? Entonces, aquí hay unas imágenes de alguna vez cuando caminaba más por las playas, San Bernardo, Puerto Escondido, Arboletes, Paso Nuevo, donde la erosión es evidente. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, existen diferentes aproximaciones y estudios para analizar lo que está sucediendo. Entonces, este es uno que publicó el INVEMAR. Seguramente el INVEMAR nos va a hablar de este estudio el viernes en el Día del Mar. Y lo que hacen es un análisis de la amenaza, ¿sí? Que tanto aumenta el nivel del mar, y la vulnerabilidad que tengo que defender en la playa en Colombia. Entonces, mire, para el Caribe, lo rojo es muy alta, lo amarillo, lo naranja alta y la amarilla media. Mire qué tanto amenaza tiene todo el Caribe colombiano. Entonces, este es el país, este es el Caribe y este es el Pacífico. Entonces, claro, son datos que son complicados porque uno mira que prácticamente todos los casi 3.200 kilómetros de costa que tenemos en el Caribe y en el Pacífico tienen esa amenaza. En el otro de la moneda, ven la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad también puede ser alta en el Caribe. Aquí mire que es mucho menor. Entonces eso tiene que ayudar para tomar decisiones de dónde empiezo yo, digamos, a hacer mis planes de manejo. Y nosotros solemos manejar algo que en la ecuación más básica es el estudio del riesgo, donde el riesgo es sumar la amenaza, que tanto sube el nivel del mar en este ejemplo, y la vulnerabilidad que me va a inundar. Y de esta ecuación es que estimo el riesgo y con el riesgo tomo decisiones. Entonces aquí vemos una parte en particular del Departamento del Atlántico donde vemos la amenaza, vemos el riesgo y esos estudios permiten, digamos, mirar hacia dónde debo priorizar los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre, ¿le puedo creer a ese estudio? ¿De qué depende que yo le crea a ese estudio? De la metodología y los datos. Entonces yo tengo que entender la metodología y ver si están tomando en cuenta todas las cosas que deberían o no deberían. Y ya es un tema particular donde algunos le creerán más, otros le creerán menos. ¿Sí me entiende? Pero nunca traguen entero. ¿Por qué creen que mi filosofía es no le crean al profesor? Pues porque ustedes siempre tienen que dudar de todo y ser constructor de su propio conocimiento. Entonces miren la metodología en el libro y si les gusta o no les gusta, o si ven que hay debilidades porque les faltó tener en cuenta cosas. Entonces, siempre pregúntense, cuestiónense
si es un estudio adecuado. Aquí hay otro ejemplo de un profesor acá, donde está Nelson Rangel, que es de la Universidad del Atlántico, y también, digamos, muestra que el problema es bastante severo en Colombia. Y nuevamente les pongo aquí, la metodología es muy importante para asegurar buenos resultados en la evaluación costera. Entonces aquí utilizan otra metodología, entonces claro, yo tengo que mirar una, mirar la otra, mirar a cuál le creo. Si no le creo a ninguna de las dos, pues tengo que presentar mi propio proyecto, ¿verdad? Pero es entender esa parte y no tragar entero. Entonces, en este otro estudio muestran algunos hotspots, por ejemplo aquí arboletes, aquí colocan también en la Ciénaga Grande de Santa Marta, sobre todo donde está el kilómetro 19, bueno, y hacen una aproximación diferente que ya pues ustedes podrán revisar estos estudios más adelante. Bueno, aquí este es un estudio en el cual participé por allá en el 2004, no hace años, en el CIOH, donde mire, aquí está el río San Jorge. Por la pérdida de sedimentos generó una erosión supremamente grande en esta parte al sur, porque el oleaje viene en esa dirección, la deriva litoral es en esa dirección, y en algunos lugares la erosión era mucho mayor que otra. Entonces, este es un estudio, pero en general, ¿qué debe incluir un estudio? Primero, necesita talento humano formado. No, es que yo porque soy ingeniero civil puedo hacer un estudio, no, porque yo soy geólogo, no necesariamente, yo tengo que saber específicamente el tema de erosión, y tengo que estar formado o trabajar en un grupo de gente formada. Conocimiento de la normatividad, ¿verdad, doctora? Hay que saber la ley para saber cómo me muevo yo en esto. Características de la dinámica oceánica y atmosférica, es decir, estudiar esos factores naturales. Características locales de la geomorfología, es decir, qué geoformas tengo en la costa, flujo de sedimentos y ecosistemas. Información histórica de los lugareños y de campo, modelación numérica, y evaluar la importancia de los factores. Unos van a ser más importantes en otro lugar que en otro, entonces tengo que hacer un análisis general de estos temas. Bueno, y este es un relojito donde a mi juicio son las cosas que no deberían faltar en un estudio. Varios de estos temas los vamos a tocar en la Escuela de Oceanografía. Entonces, ¿por dónde empiezo yo? Visita de campo. Yo no puedo hacer un análisis de erosión costera si no voy al campo a ver qué está pasando. Tengo que ir al campo. Tengo que investigar los antecedentes, conseguir fotografías viejas, imágenes satelitales viejas, mirar qué trámites han hecho ante la Dirección General Marítima, otras autoridades. Medición de la línea de costa. Eso normalmente se hace con un GPS, vamos a hablar un poquito de eso más de hidrografía, y hago mi línea de costa. Pero hay detalles. Por ejemplo, en el Pacífico, ¿será que la línea de costa me sale igual si la hago en pleamar o si la hago en bajamar? Entonces hay una cantidad de cosas que tiene que tener uno cuidado cuando va a hacer algo tan sencillo que es ponerse un GPS y caminar la línea de costa. Además hay variaciones estacionales. ¿Por qué las inundaciones más fuertes en el Caribe son hacia octubre y noviembre? Porque estacionalmente en esos meses el Caribe es más caliente y el nivel del mar es más alto, entonces la marea inunda más. Pero a la gente no le gusta tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, medición de la línea de costa. Medición de batimetría. Entonces, la batimetría es cuando yo cojo y me monto en una lancha y empiezo a medir las profundidades. Esto es importantísimo y lo voy a explicar en la clase de hidrografía. Medición de corrientes. Entonces, tengo que poner un instrumento y medir corrientes, sobre todo porque estos datos me sirven para calibrar los modelos numéricos que puedo hacer después. Mire, un modelo numérico puede ser el mejor modelo numérico, es como un molino de carne, molino. ¿Qué pasa si al molino yo le coloco, no sé, una picaña argentina? Muelo, ¿cómo me queda la hamburguesa? Deliciosa, ¿no? Porque es carne fina. ¿Y qué pasa si le meto, no sé, nariz de cerdo, vísceras y muelo? ¿Cómo me queda la hamburguesa? Maluca, ¿sí o no? ¿Y qué? ¿Le voy a echar la culpa al molino? ¿Fue culpa del molino? ¿De quién fue culpa? Pues de lo que le puse. Entonces yo puedo tener el mejor modelo numérico, pero si se lo doy a alguien que no lo sabe usar, me va a dar una cantidad de, perdóneme, de estupideces. Entonces hay que estudiar para poder utilizar esos modelos numéricos. Y el modelo numérico, si no lo tune-up, no lo sintonizo con mediciones, no le crea. Modelo numérico que no haya sido validado, no le crea.
Mediciones meteorológicas, saber cómo es el viento, cómo es la precipitación, porque todo eso también ayuda a la erosión. Mediciones meteorológicas, medir perfiles de playa. ¿Qué es lo que pasa? Que la hidrografía cerca de la costa es complicada, pero lo hablamos porque tengo la ola, pero eso lo hablamos mañana. Toma de sedimentos, entonces tengo que ir con una bolsita a tomar sedimentos, pero no en una sola bolsita, tengo que tomar en varios lugares porque los sedimentos cambian. Tengo que marcar bien las bolsas, tengo que georreferenciar mis muestras, tengo que analizarlas en el laboratorio. Medición de oleaje, que junto con corrientes son las que me va a permitir que mi modelo funcione bien. Después de que tenga todo eso, entonces puedo hacer un análisis multitemporal de la línea de costa. Carolina les va a hablar de eso con sistemas de información geográfica. Un análisis de morfología de la zona. Javier les va a hablar un poquito de eso. Análisis de ecosistemas y uso de suelo. Lo va a hablar Mario Conde. Análisis de nivel del mar y marea. Yo hablo un poquito y Juan Carlos va a hablar un poquito. Y análisis de clima de olas. Ahora, ojo con esto. Una cosa es el clima de olas, otra cosa son oleaje extremo. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener este tipo de oleaje que es clima de olas, es decir, medí oleaje durante un año y lo pongo en una rosa y veo las probabilidades. Entonces la máxima probabilidad es que el oleaje venga en esta dirección, con esta altura, y entonces ya yo puedo hacer mi modelo para el oleaje que más veces ocurre en este lugar. ¿Listo? Pero, hagamos el ejemplo de San Andrés. ¿Se acuerdan la imagen satelital de San Andrés? ¿Sí quedó igualito o no? Entonces, claro, yo puedo hacer el clima de olas. ¿El clima de olas qué va a decir? Que el oleaje casi todo el año viene por acá. Pero si me quedo con eso, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, tenga un huracán como el Iota? Y el huracán me empieza a generar oleaje por esta dirección. Mucho más intenso porque es un huracán. ¿Qué va a generarme ese huracán? Una erosión inmensa, o sea, haz de cuenta que hice una protección costera, no tuve en cuenta esto. Y después de 3 años del oleaje, del clima de olas, por fin tengo sedimentos que están aumentando la playa. Y al 3er año pasó este huracán, en 1 o 2 días se me llevó todo el sedimento, porque no tuve en cuenta clima extremo de olas. ¿Listo? Entonces miren la cantidad de cosas que yo tengo que tener en cuenta para hacer una aproximación juiciosa al diagnóstico en una playa. Bueno, ¿y qué estrategias existen para mitigar el riesgo de erosión costera? Entonces, lo primero tengo que diagnosticarlo, pero ya sé qué está pasando, que no hay sedimentos o que el nivel del mar está aumentando, ¿qué hago? Entonces, las acciones orientadas a disminuir o limitar la erosión pueden estimular la estabilidad. Es decir, si yo no hago un buen estudio y construyo algo mal hecho, va a ser peor. ¿Cómo es el dicho? Peor la cura que la enfermedad, muchas gracias. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Entonces las soluciones pueden ser preventivas antes de control. Por ejemplo, en Cartagena, ¿cuánto llevan los espolones? ¿Y qué hacen con los espolones de Cartagena? Lo que hacen es volverlos a recuperar, vuelven a colocar las piedras en el mismo lugar y de pronto la alargan un poquito, pero es de control y de recuperación. Con todo esto, yo puedo hacer estrategias como estabilización de acantilados y escarpes, disminución del transporte de sedimentos, puede ser duras o blandas, o reducción de la energía de oleaje incidente, que puede ser duras o blandas. Puede ser un rompeolas, pero también puede ser colocar, por ejemplo, un coral o un arrecife en el fondo. Entonces hay muchas cosas que podrían hacerse. ¿Qué hacer? Yo tengo un clima de olas grandísima, pero veo que la ola más común es una ola de 1.5 metros de altura que viene en esta dirección. Entonces, yo cojo mi modelo y con claro, el modelo lo calibro con datos medidos. Y cuando ya el modelo esté calibrado con los datos, con las condiciones, cuando tomé los datos, le empiezo a creer a mi modelo. Cuando ya le creo a mi modelo, empiezo a decir, ¿qué pasa si la ola es de 1.5 metros? Ah, mire, me genera la batimetría, la profundidad hace que la ola cambie la profundidad, reviente de esta manera. Si la ola se aproxima así, me va a generar este tipo de corrientes y me va a mover los sedimentos. Cuando eso funcione bien, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si en este modelo pongo un espolón acá? Claro, yo en el modelo le pongo un espolón y entonces empiezo a ver cuánto se demora en colmatarme esto, si tengo que poner otro acá. Entonces, el modelo numérico, digamos, tiene esas gran ventajas.
Después de que lo hice con este escenario, bueno, ¿qué pasaría si ahora la ola viene por acá y es de 2 metros, que ocurre el 10% del tiempo? Y veo si esta solución funciona o no funciona. ¿Y qué pasa si viene un huracán y tengo una altura de ola de 5 metros en esta dirección? Y miro a ver cómo funciona. Analizo las corrientes litorales, corrientes asociadas a ese oleaje rompiendo, miro cómo se mueven los sedimentos con base a eso y de ahí saco las propuestas de estructuras. Y esta es la manera como debería hacerse un estudio juicioso. En algunos lugares, por ejemplo, no sé ustedes se han escuchado en inglés Miami Beach. ¿Por qué Miami Beach es tan famosa? Por las playas. Hace años esas son playas con rellenos. ¿Por qué? Porque Miami Beach se dio cuenta que el Miami sin el beach no generaba dinero. Entonces era mejor invertir en recuperar la playa a perderla. Y perder turismo, fama, lo que sea. Y ahí hacen este tipo de cosas que son rellenos de playa. Normalmente los rellenos de playa vienen asociados a estructuras duras para que el primer huracán no viene y se lleve toda la arena. Pero eso digamos que son soluciones. Bueno, Mario Conde les va a hablar de esto, que no solamente es espolones con el modelo o rellenos de playa, que también se puede con el modelo, sino también mirar, por ejemplo, algunas soluciones blandas. Este es un paper muy chévere sobre los beneficios globales de los manglares. Y los manglares son fantásticos porque ellos por sus raíces como las tienen, le quitan la energía a la ola y mantienen los sedimentos, es bueno para la pesquería, captura CO2, produce oxígeno. Mejor dicho, firmemos al club de fans de los manglares. Espectaculares. Y aquí hace un ejemplo de cómo en algunos lugares y cuantifica en términos, aquí hay por ejemplo algún economista o administrador. Ese es un tema súper importante hacia el futuro, ponerle dinero en pesos, esta erosión cuánto cuesta. Es más barato pagar el beach nourishment que dejar que se vaya porque el impacto económico va a ser mayor y esas son las discusiones que se tienen que hacer. Bueno. Y cuando hablamos nosotros de cambio climático, aumento de nivel del mar, hay estrategias de adaptación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? En la medida que aumente el nivel del mar, no hacer nada y rezar. Proteger, poner por ejemplo un muro, acomodarme, palafitos como por ejemplo en Tumaco, avanzar, entonces hago un relleno y me monto por acá, retreat, me muevo más lejos. ¿Cuál es el problema de retreat? Que seguramente aquí atrás este lote tiene dueño, entonces el dueño no va a querer irse para dejarme que yo siga al pie de la playa. ¿Qué va a pasar si yo tengo mi casa acá, doctora, donde tengo escrituras y en 20 años está debajo del nivel del mar? ¿Será que yo puedo tener una escritura de un pedazo que está inundado por el agua? No, no existiría derecho ya porque se extingue el bien. Si no hay bien, hay carencia de objeto. Jurisprudencia al respecto, leyes que hablen de eso en Colombia. No, bienvenida al club, es que mira la cantidad de cosas que hay que empezar a pensar. O me retrago, pero también aprovecho y siembro un manglar, pastos marinos o algo para que pueda mitigar los efectos y la erosión, no tenga que todo el resto de mi vida estar corriéndome hacia atrás. Bueno, y termino mi charla en los 15 minutos que me quedan para hablar rápidamente de un marco jurídico y generalidades, ¿cierto? Porque nosotros siempre tenemos que actuar conforme con la ley. ¿Y el desconocimiento de la ley? Lo tenemos claro, ¿no? No, es que yo puse este espolón porque no sabía que tenía que pedir permiso. Malas, multa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos funcionarios de la Dirección General Marítima. La Dirección General Marítima es una entidad poco conocida, pero usted no se imagina la cantidad de actividades tan importantes que tiene. Entonces, ella está regido por el 2324, este lo modificaron, pero creo que volvió a quedar en firme, es un tema jurídico. Y ella es la autoridad marítima de todos nosotros, los colombianos, y ejecuta la política con un objeto: direccionar, coordinar y controlar las actividades marítimas, contribuyendo con el fortalecimiento del poder marítimo de la nación, y tiene responsabilidad en seguridad integral marítima, protección de la vida humana, promoción de actividades marítimas, desarrollo científico, entre otras. Entonces la pregunta es, bueno, direcciona, coordina y controla las actividades marítimas, pero ¿cuáles son las actividades marítimas? ¿Sí o no? Entonces las actividades marítimas son estas. La señalización marítima, aquí tenemos el jefe de señalización de Barranquilla, ojalá en la salida de campo nos pueda hablar un poquito de esa labor tan importante que hacen
Ustedes se han ido al malecón y ven las boyitas que están con sus luces verdes y rojas. Bueno, aquí es donde las mantienen, donde están midiendo permanente la profundidad del río para poder decir un buque de 10 metros de calado puede entrar o no puede entrar porque se va a quedar encallado. Aquí estos son las personas que están permanentemente haciendo eso. Entonces es un papel importantísimo. Bueno, no, el tiempo no me da, ahí les queda en la ayuda, pero resalto la utilización, protección y preservación de los litorales. Entonces, esta es una actividad marítima que debe controlar la Dirección General Marítima. Y también, entre otras, la colocación de cualquier tipo de estructuras, obras fijas o semifijas en el uso del suelo o del subsuelo marino. Es decir, si yo quiero hacer un espolón, ¿a quién le pido permiso? A DIMAR. Y DIMAR tiene capitanías de puerto en los principales puertos donde se inicia el trámite. Entonces, dentro de las funciones de DIMAR está autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno, demás obras de ingeniería oceánica en los terrenos de bajamar. ¿Qué es un terreno de bajamar? Que la marea, cuando es alta, lo cubre. ¿Sí? Entonces, eso es un terreno de bajamar. Playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción. Entonces, dense en cuenta que por la ley ellos tienen esa responsabilidad. Y aquí, en este mapa, perdón un momentico. Bueno, ya me vuelvo ahorita. En este mapa podemos ver la Capitanía de Barranquilla, donde también hay señalización, Capitanía en Cartagena, Providencia, Puerto Bolívar, etc. Entonces, por ahí empieza. Pero, para estos temas de erosión, que DIMAR sea la autoridad marítima no significa que se maneje solo. Él tiene que coordinar con otras autoridades. Porque imagínense que yo, por ejemplo, quiero hacer un espolón. DIMAR no me puede dar permiso si no tengo el visto bueno del Ministerio de Ambiente. Que diga, no, ahí no hay nada ambientalmente importante, no hay problema. Check. Del Ministerio de Transportes. No, ahí no tengo pensado hacer un puerto, ni una marina, ni nada. Check. Ministerio de Interior. No, allá no hay ni negritudes, ni grupos indígenas o afro. Check. Ministerio de Cultura. No, ahí no está el San José o otro. Entonces, check. Ministerio de Comercio, Turismo, en el caso de Marinas, y alcaldías municipales. Entonces, realmente DIMAR lo que hace es coordinar con todas estas autoridades para autorizar un trámite que ustedes hagan. Ok, entonces mire, aquí en la Dirección Marítima encuentran en línea la solicitud de concesión y modificación de concesión de playas marítimas, terrenos de bajamar y aguas marítimas de uso público. Aquí está la descripción del trámite. Requisitos. Entonces, mire, tener viabilidad del Ministerio de Ambiente, Desarrollo, tener viabilidad del Ministerio de Transporte, hemos dicho, permiso de todo el mundo. Documentación, documentar la carta de solicitud, si es por medio de Cámara de Comercio, Alcaldía, certificación de los ministerios, concepto del ICANN, del MINTIC, de Autoridad Ambiental, pero quiero resaltar esto. Para que DIMAR les dé permiso, usted como interesado, ¿qué tiene que aportar? Ojalá en el televisor alcancen a ver. Estudios técnicos de vientos, mareas, corrientes y batimetrías que incluye el análisis de escenarios de modelación numérica. Es decir, tiene que entregar un informe técnico con todo lo que les dije. Yo tengo un lote en la playa, cerca de la playa. ¿La playa de quién es? De los colombianos, el bien de uso público, pero mi lote colinda con la playa y me uno con mis 2, 3 vecinos y compadre, tenemos erosión, ¿qué hacemos? Bebamos, sí, pero aparte de eso, ¿qué más hacemos? Sí, porque siempre hay que beber para ese ánimo, no mentira. ¿Qué más vamos a hacer? No, pues pongámonos de acuerdo y vamos a hacer una vaca, hagamos un bingo bailable, una lechona, alguna cosa, recogemos plata y hacemos un estudio. ¿Cuánto creen que vale un estudio que incluya toma de datos de corrientes, de olas, batimetrías? Eso no vale 5 millones de pesos, no vale 50 millones de pesos, yo creo que de 100 para arriba. Y eso es solo el estudio. Después de que hago el estudio me dice, listo, el espolón es de tantos metros, ¿cuánto vale hacer el espolón? Ya no estoy hablando de decenas o cientos de millones, sino de miles de millones, 1.000, 1.500. Entonces la vaca con la lechona bailable no alcanza para hacer el estudio y después la construcción. Entonces, ¿qué hace el particular cuando ve erosión? Una, se vuelve ilegal, que es una decisión, pero puede ser multado, o la otra, papá gobierno, ayúdeme. Y entonces ese es otro berraco problema que tenemos. Por ejemplo, ustedes conocen las playas de Puerto Salgar, hacia Santa Marta.
Allá hay unos edificios, el edificio es súper bonito, uno está en la piscina, se baja de la piscina y ya está en la playa, pero esos edificios están hechos en playa. Y en su momento Dimar dijo, este edificio no lo haga ahí porque eso es playa. Pero claro, el cachaco ignorante llega, ve el edificio bonito, ¿cuánto vale? 1.000 millones, te firme, ya tengo. Y a la vuelta de 5 o 10 años, cuando empiecen las olas a metérsele al primer piso, a la portería, ¿qué va a hacer el cachaco? ¿Cuánto vale? No tanto. Uy, gobierno, ayúdeme. ¿Y usted para qué construye en playa? Eso estaba prohibido. ¿Para qué hizo eso? ¿Me entiende? Entonces, ese es un gran problema, porque todo esto es supremamente costoso y lo mejor es tener un cuidado con análisis de riesgo. Es decir, consejo, cuando ustedes les den esta quincena y digan, y con esa plata me voy a comprar un lotecito ahí en el mar, piensen bien dónde lo van a hacer, porque es que en Colombia no tenemos la cultura del riesgo. Es decir, antes de comprar yo este lote, hey, aquí hay tsunamis, hey, por aquí pasan huracanes, hey, aquí hay temblores, o sea, entender el riesgo para saber si vale la pena que pague lo que me están pidiendo. Si es un tema de que sé que en 10, 15 años voy a tener el mar encima, hombre, yo ese apartamento no lo compro. Pero hay mucha falta de conocimiento de parte de nosotros, digamos, los clientes, pues eso tiene otro nombre, los consumidores. Entonces, bueno, ahí les queda la página de Dimar para el que quiera ir y chismosear todo lo que se necesita. Pero bueno, por lo menos creo que pude resaltar mi punto. Ya lo habíamos visto. Aquí les recuerdo que las playas, los terrenos de bajamar, es decir, todo lo que esté de la línea de marea para abajo es terreno de bajamar. Las aguas marítimas son bienes de uso público. Entonces, cuando se les acerque a alguien y le diga, hey, compadre, ven, te voy a vender un pedazo de mar que está allá, un lote de tanto por tanto. No, usted no puede vender eso porque eso es bien de uso público. Lo que decía aquí la doctora. Entonces, deja de ser propiedad privada cuando se vuelva terreno de bajamar. ¿Qué jurisprudencia hay? ¿Qué leyes hay al respecto? Tenemos que legislar al respecto, porque también las leyes se tienen que ajustar a la problemática que va a venir asociada con el cambio climático. Porque no, hasta donde yo conozco, no hay respuestas para muchas de estas preguntas. Pero esto es bien de uso público. Entonces, este es un ejemplo de un trabajo de erosión costera que yo trabajé alguna época en el CIOH, entonces conozco un estudio del 97 al 94 donde se hizo ese análisis de cómo era la erosión. Pero ojalá el viernes la persona que viene del CIOH nos hable de este proyecto que se hizo. Ese proyecto empezó como hacia el 2008 tal vez, 2007, 2008, y en lo particular es lo más técnico y elegante que yo he visto que se ha hecho acá. Arranca con hacer un levantamiento LIDAR. Entonces el levantamiento LIDAR lo que hace es un avión que medir en la línea de costa las alturas en el terreno, estudia una base de datos, se hace un estudio de línea de más alta marea, situaciones antrópicas, es decir, quiénes han construido con y sin permiso, cuál es el límite interno de la playa, porque el límite interno de la playa es bien de uso público y a partir de ahí es que es propiedad privada, y esa línea vale plata. Si mi lote queda de un lado, es mío, si queda del otro lado, no es mío y me lo pueden quitar. Entonces hay muchos intereses, determinaciones previas que ha dicho Dimar en otras oportunidades de ese lugar y análisis de riesgos naturales. Y ahí tengo erosión, no tengo erosión, tengo tsunami, no tengo tsunamis. Y a partir de todo esto se trazaron unas mapas con esta definición de las líneas de costa. Entonces, un trabajo muy juicioso que hasta donde tengo entendido se ha publicado parte de los resultados, pero hay unas limitaciones porque es que eso tiene unos intereses políticos muy delicados. Pero técnicamente de verdad que está muy bien hecho y ojalá el viernes nos cuenten más de esto. Si no, les preguntamos. Bueno, consideraciones finales. ¿Por qué estamos haciendo nosotros esto aquí en la universidad? ¿Ustedes se preguntaron por qué los invitamos acá? Porque queremos que sepan más del tema y también que nos conozcan. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían, pero el 2021-2030 es la década de las ciencias del océano para el desarrollo sostenible nombrado por las Naciones Unidas. Es decir, todos estos objetivos, un océano limpio, un océano resiliente y saludable, un océano predecible, un océano seguro, etcétera, etcétera. Todos estos objetivos se deben lograr a partir de la década de las ciencias del océano, cuya visión es conseguir la ciencia que necesitamos para el océano que deseamos. Entonces, realmente celebramos que hayan gente interesada
por estudiar las ciencias del océano, no solamente oceanografía física, no solamente geología, la biología, el derecho, la economía, pero aplicada en el océano. ¿Cuál es la misión? Soluciones transformativas desde las ciencias del océano para el desarrollo sostenible, conectando personas y nuestro océano. Al que le interese, este es el link. Palabras más, palabras menos. Naciones Unidas quiere fortalecer las ciencias del océano, porque es lo que necesitamos para estos retos que tenemos actualmente. Entonces, algunas consideraciones relacionadas con la erosión. En el Caribe es indispensable desarrollar actividades de adaptación a los impactos por cambio climático, en especial relacionados con el aumento de nivel del mar y la erosión costera. La solución más costosa es no hacer nada. Es necesario invertir en formación del talento humano, ampliar redes de tomas de datos, generar conciencia política y pública, comunicación con la academia. Nosotros tenemos un problema, la academia produce artículos y cosas, pero no se habla con la parte política, no se habla con la parte social, y ese es el gran problema que tenemos en Colombia, somos islas. Entonces tenemos que ver cómo fortalecemos esos puentes. Definir medidas de adaptación al mediano y largo plazo, construir planes de ordenamiento territorial teniendo en cuenta el riesgo. Entonces esta zona, como la que tú mencionabas en la Ciénaga de Tesca, la dejo entonces para que sea una zona ambiental o la defiendo. El reto común es superar la baja capacidad adaptativa local. Nosotros tenemos una democracia, mis estimados colegas, muy disfuncional. ¿Por qué? Porque sí, cada 4 años votamos, pero no sé por qué votamos para ir para la derecha. A los 4 años votamos para ir para allá. A los 4 años votamos para ir para allá. Y a la vuelta de 20 años, ¿dónde estamos? En el mismo lugar. No tenemos esa conciencia de elegir cambios políticos de largo plazo para atender problemas de largo plazo. Mire, por ejemplo, en Estados Unidos es diferente. Ahí hay 2 partidos, el republicano y el demócrata. Y sí se turnan, pero siempre son como los 2 partidos. Entonces, esos planes de largo plazo se mantienen. Aquí estamos cambiando a toda hora. Entonces, es muy, o sea, no da votos salir a decir, yo voy a solucionar el problema que va a tener usted dentro de 60 años. Solucioneme el de ahorita. Entonces, digamos que hay muchas imperfecciones en nuestra democracia que impiden que estos problemas, que son muy grandes, pero de largo plazo, sean atendidos. Ese es mi punto de vista, ¿no? Es debatible y con una cerveza, un café lo podemos hablar. En la Universidad del Norte, nosotros estamos comprometidas con la formación del talento humano relacionado en ciencias del mar. Entonces, tenemos un grupo de investigación que es el GEO4. Nosotros estamos aquí o sea, todos mis colegas y yo de verdad que creemos mucho en la ciencia, entonces no importa que estén aquí en la universidad, estén en otro lado, ténganos en cuenta si consideran para hacer equipo para estos temas, para trabajar en estos temas. Estas son las líneas de investigación que manejamos, entonces hay temas como cambio climático, energías renovables, manejo integrado de la zona costera, interacción océano-atmósfera, procesos oceánicos costeros y estuarinos. Esta es básicamente lo que estamos viendo ahorita. Y asociados a ese grupo de investigación tenemos el pregrado de geología. Aquí hay varios chicos del pregrado de geología arriba del brazo. Entonces mira, hay varios que están aquí y nuevamente están ahí a la orden si quieren hablar con ellos. Tenemos una maestría en ciencias de la tierra y ya les contaba que tenemos el doctorado en ciencias del mar, donde dependiendo de los intereses los acompañamos para que encuentren ustedes mismos la mejor versión de sí mismos. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.